Bueno, con respecto a las transformaciones que sufrieron las distintas clases sociales, tenemos, bueno, Boisvampa, digamos, distingue entre tres clases: la clase dominante, no la clase media y las clases populares. Lo primero para decir en realidad en términos generales con respecto a la dinámica que tienen estas tres clases es que justamente el proceso, podríamos decir, de neoliberalización, ¿no?, de la Argentina durante los 90 va a escindir, va a fragmentar principalmente a la clase media, ¿no?, que es la que tradicionalmente, por lo menos eh, desde que comienza a funcionar en la Argentina un estado de bienestar, la clase media es la que más se ve beneficiada, digamos, ¿no?, con una política de industrialización, ¿no?, por sustitución de importaciones que se producen en la Argentina. Entonces la que más se ve fortalecida, y en algún punto Vampa dice, bueno, la clase media funciona como conector, como núcleo que une de alguna forma a las clases populares con las clases dominantes, ¿no? O que logra algún tipo de conexión entre clases. Con el quiebre de la clase media durante este periodo, se va a polarizar aún más las diferencias y la asimetría, digamos, se va a profundizar aún más entre las clases dominantes y las clases populares. Una simetría que comenzó, como mencioné en otros videos, en 1976, ¿no?, con esta instauración de este sistema financiero, ¿no?, sistema económico financiero, sistema neoliberal, que va a ser en algún punto medio como en una frase medio hecha, pero que aplica un poco para esta situación: a los ricos más ricos, ¿no?, y a los pobres más pobres. En el caso de la clase dominante, puntualmente, bueno, se va a profundizar aún más los beneficios o la riqueza que esta clase va a obtener, y que va a estar vinculada particularmente a la expansión del sistema financiero. Bueno, pasamos un cambio. Eh, Como decía, ¿no?, a la expansión del sistema financiero, que va a traer importantes beneficios, digamos, porque hay que pensar que el sistema financiero y la especulación financiera en particular permite grandes ganancias a estos sectores con poco riesgo, ¿no? No es lo mismo apostar al sistema financiero, a las tasas de interés, ¿no?, a la obtención de renta a través de este sistema, que al hecho de, no sé, ponerse una pyme o ponerse un comercio o ponerse una empresa, ¿no? Eso implica otros riesgos que estas clases dominantes no van a estar dispuestas, digamos, tanto a afrontar. Entonces el sistema financiero ofrece facilidades de ganancias con menor riesgo. Por otro lado, también se van a ver beneficiadas por la privatización de las empresas públicas, de las cuales ya hablé en el video vinculado a la política económica, ¿no?, que se produce una privatización, digamos, de distintos sectores que hasta ese momento eran públicos, y que básicamente las grandes empresas nacionales se van a ver beneficiadas por esta privatización, y también por la asignación de ciertas obras públicas, ¿no?, que van a ir licitando estas grandes empresas nacionales, y que van a ver benefactoras, ¿no?, de lo que comienza a ser un poco la tercerización de las obras públicas, ¿no? Hasta la década del 70, gran parte de la obra pública era llevada adelante por el propio Estado. Con estas nuevas políticas neoliberales, las obras públicas se empiezan a tercerizar a empresas privadas, que son las que se encargan de llevar adelante la construcción de caminos, la construcción de edificios y distintas obras. Eh, Parte de la acusación, ¿no?, que se va a realizar con respecto a la licitación de estas obras públicas es que muchas veces son con sobreprecios, entonces que no es solamente la ganancia de la licitación, sino que también digamos, una malversación de fondos, ¿no?, por decirlo de alguna forma, porque quienes ganan ponen precios, digamos, a las obras públicas, o ponen en realidad sobreprecios a las obras públicas.
Y también va a haber una concentración de las clases dominantes en el sector comercial. Recuerdan que había hablado también en el video sobre política económica, el surgimiento de estas grandes cadenas de supermercados y de shoppings que van a empezar a fomentar o a concentrarse en cierto sector dominante, ¿no? Ahora, un cambio particular que se produce durante esta, o una transformación particular que tiene la clase dominante durante los 90 es que encuentran en un tradicional antagonista como el peronismo un aliado, ¿no? Es decir, yo había mencionado en otro video algo vinculado, bueno, hay una reducción de los sindicatos, ¿no? Del sindicalismo, particularmente del sindicalismo combativo, pero parte del sindicalismo que queda vivo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, en esta década de los 90, se va a asimilar mucho más a la clase dominante y va a concentrar cada vez más riqueza y poder, más que velar por los derechos e intereses de los trabajadores. Entonces, hay cierto sector del peronismo que se va a aliar a esta nueva clase dominante y que va a empezar a ocupar espacios que tradicionalmente ocupaba la clase dominante. Y con espacios me refiero va a empezar a vivir en los countries donde esta clase dominante vivía tradicionalmente, va a mandar a sus hijos a las escuelas y universidades a las que la clase dominante manda a sus hijos, y demás espacios que son un esfuerzo por parte de lo que van a denominar, ¿no? Nuevos ricos, que podemos ubicar, digamos, dentro de estos nuevos ricos, digo, no solamente es el peronismo, también son estos sectores que se van a ver beneficiados, como mencionaba recién, con estas nuevas políticas neoliberales en los 90. Van a hacer un esfuerzo por mimetizarse culturalmente con esta clase dominante. Y este esfuerzo por ocupar estos espacios tradicionalmente conformados por los ricos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, por esta clase dominante, estos nuevos ricos o estas nuevas personas que se empiezan a meter, digamos, en esta burbuja o en estos espacios burbujas, ¿no? de la clase dominante, van a intentar mimetizarse con la tradicional, ¿no? clase dominante, ocupando espacios como esto, ¿no? Las universidades privadas, ¿no? Los countries y demás espacios de sociabilidad. Bueno, sin embargo, más allá de los esfuerzos por esta clase media ascendente, ¿no? Por mimetizarse con la clase dominante, va a haber distintas marcas de distinción, ¿no? Así lo denomina Svampa, es decir, marcas que distingan a una clase dominante más tradicional de estos nuevos ricos que se incorporan a, a esta clase social. Y estas marcas de distinción están vinculadas particularmente al acceso a ciertos countries más exclusivos, digamos, aún más exclusivos en comparación con los demás, y también con cierta pertenencia a ciertos sectores que tradicionalmente fueron los sectores más adinerados, como es el campo, ¿no? En términos generales, ¿no? La actividad económica vinculada al campo y ciertas actividades deportivas como por ejemplo el polo, ¿no? Hay ciertos espacios de sociabilidad y ciertos espacios, digamos, de pertenencia que siguen intentando hacer un esfuerzo por marcar una distinción que más allá de que pertenezcan a la misma clase dominante, hay un esfuerzo por distinguir de alguna forma su tradicionalismo, ¿no? Y su linaje, por decirlo de alguna forma, o historia familiar en la riqueza, ¿no? Bien, después con respecto a las transformaciones que sufre la clase media, bueno, yo decía hace un rato, hay un quiebre que se produce, ¿no? dentro de la clase media, entre una clase media que se va a ver beneficiada, principalmente los profesionales, ¿no? Aquellos que empiezan a trabajar en este sector privatizado, ¿no? Y demás, que va a verse beneficiada con las medidas eh, económicas de los 90, personas que van a tener, como decía en algún otro video, ¿no? la posibilidad de, no sé, hacer viajes internacionales, ¿no? Eh,
y que van a acceder, digamos, a ciertos tipos de consumo que se van a ver beneficiadas, pero al mismo tiempo hay una gran parte de la clase media que se va a ver empobrecida por estas medidas económicas, ¿no? Por estas medidas neoliberales. Eh, las estrategias que la clase media va a tener como forma de pertenencia, y esto ya hablé algo de esto cuando hablé sobre los tipos de ciudadanía, la estrategia de inclusión que va a tener dentro de la sociedad la clase media va a ser a través del consumo. También vinculado a algo que mencioné, que es, una gran despolitización, ¿no?, de la clase media durante los 90. Entonces, pertenecer o no pertenecer a cierta clase ya no va a estar vinculado, no va a haber un análisis político detrás de cuáles son las causas o consecuencias de las condiciones materiales de vida de las personas, sino que todo va a ser entendido en términos de triunfo o fracaso personal y va a haber ciertos esfuerzos por parte de la clase media para seguir sintiéndose identificada con ciertas aspiraciones, digamos, de movilidad social ascendente a través del consumo. Más allá de esto, va a haber un proceso de transformación a lo largo de la década de los 90 dentro de la clase media, en la cual en un primer momento va a entender la pérdida de poder adquisitivo y la pérdida de capacidad de consumo como en un primer momento, la pérdida del empleo, ¿no? Yo mencionaba cuando hablaba de la política económica, cómo crece para 1994, pero para 1996 es uno de los picos más, entre 94 y 96 uno de los picos más altos de desempleo. Crece muchísimo el desempleo y con eso obviamente cae la capacidad de consumo y demás, pero a lo que iba es que durante la década de los 90 hay un registro en un primer momento de un fracaso personal, ¿no?, de la pérdida del empleo como un fracaso personal, pero eso a lo largo de la década de los 90 y ya hacia fines de la década de los 90 va a cambiar a ya no ser entendida la pérdida del empleo, del poder adquisitivo como un fracaso personal, sino como víctimas de un sistema macroeconómico que los relega, digamos, a esa situación. Pero en ningún momento va a haber un cuestionamiento a que hay una decisión política digo, y esto también puede conectarse con estas transformaciones del Estado, ¿no?, y de la política de las que hablaba en el otro video, sobre si en el discurso presidencial hay una sujeción de las decisiones económicas, las decisiones, perdón, políticas a la economía, es decir, las decisiones de privatización, las decisiones del plan de convertibilidad, de la ley de nuevo empleo, no son decisiones políticas, sino que son ineludibles dentro de una expansión de un modelo neoliberal. Bueno, las personas que pierden el trabajo o que pierden el poder adquisitivo dentro de la clase media lo entienden como consecuencia o como víctimas, digamos, de este mismo modelo neoliberal, pero sin terminar de responsabilizar a los actores políticos o estatales que toman esas decisiones, ¿no? Y ahí es donde es muy eficaz en algún punto el proceso de despolitización, ¿no? Porque el proceso de despolitización de la sociedad lo que justamente busca es eso, ¿no? Que no se le haga responsable a nadie por las decisiones económicas que se toman, ¿no? Que no se le haga responsable a nadie de la pérdida del empleo, de la falta de involucramiento del Estado en las decisiones del mercado, ¿no?, del cierre de industrias, de fábricas, ¿no?, y de distintos comercios. Y las estrategias que van a, a las que van a recurrir la clase media durante este proceso para evitar en algún punto caer, ¿no?, en la pobreza, para empobrecerse aún más, van a ser estrategias individuales de supervivencia. Y en ese sentido, el trueque es una de las estrategias más reconocidas durante esta época como una estrategia de intercambio en un momento en el que por ahí no había no tenían la capacidad económica de comprar con dinero ciertos productos, sino que se recurría al trueque, es decir, al intercambio de un producto o un servicio por otro producto como forma de supervivencia. Ahora, lo que termina sucediendo es que cuando ese momento de crisis individual se supera, ¿no?, y por ejemplo la persona consigue trabajo o la persona logra mejorar su poder adquisitivo, se sale de ese sistema solidario en algún punto, ¿no? O se sale de ese sistema de trueque. Y ahí es donde dice Svampa, bueno, ahí es donde
se vislumbra que es una estrategia individual y poco solidaria porque justamente no se preservan esos mismos mecanismos cuando otra persona lo necesita, sino que solamente se recurre al trueque como estrategia individual de rescate, ¿no? Eh, Algo muy distinto ocurre en el caso de las clases populares, ¿no? Como también había dicho, em, como dije al principio de este video, en realidad, y como dije en otros, bueno, el peronismo reduce un poco el control y la dominación política, debido a que el peronismo justamente, por lo menos el sindicalismo peronista, quien tradicionalmente o durante bastante tiempo se había encargado de eh, reclamar ciertos intereses de los trabajadores, bueno, ese papel durante los 90 no lo van a cumplir porque, como mencioné hace unos minutos, se va a empezar a mimetizar más con la clase dominante que empatizar, digamos, con la clase trabajadora. Tenemos un sindicalismo combativo que va a ser bastante sofocado durante esta década de los 90, que ya va a ser sofocado a partir de la dictadura, ¿no? Con la persecución y tortura de sus dirigentes y sus también activos, digamos, dentro de estos sindicatos. Entonces, el peronismo se va a ver reducido durante esta década para la clase popular como a un mero papel de clientelismo político, ¿no? Que también, al cual también hice referencia en los otros videos y que está vinculado con este rol asistencial que va a tener el Estado durante la década de los 90. Pero este clientelismo justicialista, ¿no? Como lo denomina Svampa, está vinculado a no solamente un interés político, ¿no? De ir a buscar un voto, por hablar, digamos, mal y pronto, en épocas de elecciones, sino también es un clientelismo que busca construir relaciones afectivas desde las clases populares hacia los líderes, ¿no? Del peronismo, y por esto esta figura carismática, ¿no? De Carlos Menem en la década de los 90 es bastante crucial para eso. Pero representa de alguna forma una gestión que va como desde arriba hacia abajo, en la que se brindan ciertos planes sociales o cierto asistencialismo hacia las clases populares como forma de contención de la pobreza, ¿no? De la que ya también hablé. Y la respuesta de estas, en realidad lo que se espera de estas clases populares ante esta asistencia es el acompañamiento con un voto, ¿no? El acompañamiento electoral muchas veces en ciertos momentos. Pero también hay una respuesta, como decía recién, afectiva, ¿no? Por parte de las clases populares hacia estos líderes peronistas. Más allá de este rol del peronismo y que no va a perder de alguna forma hegemonía dentro de las clases populares en esta década, se empiezan a constituir de todas formas ciertas organizaciones territoriales, ¿no? Se empiezan a producir ciertas tomas de tierras, ¿no? Porque algo de lo que también hablé en su momento es que hay un traslado de la lucha en la fábrica que con el cierre de la misma se va a trasladar al territorio, al barrio, ¿no? Entonces, el surgimiento de estas organizaciones territoriales, organizaciones piqueteras, ¿no? De toma de tierras, va a ser bastante importante. Quienes más se van a ver perjudicados dentro de la clase popular o de las clases populares van a ser los jóvenes. Esto también mencioné algo en algún otro video, pero quiero volver particularmente sobre esto porque hay un proceso durante los 90, ¿no? De desinstitucionalización por parte del Estado. Como dije en su momento, hay un traslado de la gestión administrativa nacional de la educación, ¿no? Hacia la gestión provincial y municipal, lo cual va a bajar bastante la calidad educativa de estos jóvenes, que obviamente no tienen el acceso a una institución privada, como sí lo tienen los jóvenes de la clase media y las clases dominantes. Entonces, acceder a la educación pública en un proceso de desinversión, de desabastecimiento, digamos, en términos de presupuesto para el pago de docentes, ¿no? Pero también desde el sostenimiento edilicio, ¿no? De estas escuelas.
les van a dar este proceso de, como decía, de desinstitucionalización, va a dar un horizonte bastante precario y bastante desalentador para estos jóvenes, ¿no? Porque si para la década de los 50, 60, un trabajador entraba a trabajar en una fábrica o a una empresa y probablemente constituía toda su trayectoria laboral adentro de ese mismo lugar, bueno, en los 90 esa perspectiva ya va a empezar a desaparecer. Y si lo pensamos al día de hoy, ¿no? Bueno, está bien, 30 años después, pero es interesante hacer esa reflexión. Las personas que nos criamos en los 90 y de los 90 para adelante, pocas personas creemos que vamos a entrar a un trabajo y trabajar 30 o 40 años de nuestras vidas ahí, ¿no? Y esa es una visión que se transforma en los 90 y que más allá de la recuperación no económica, no vuelve a recuperarse. Esa lógica de un trabajo para toda la vida no se recupera, inclusive en momentos de crecimiento económico. Entonces, los jóvenes tienen un horizonte de precariedad, ¿no? Dice Svampa, precariedad duradera, es decir, un horizonte en el que cumplir las ambiciones y los depositar, digamos, en nuestras aspiraciones de vida en un trabajo es bastante difícil de poder ver porque justamente esto, el trabajo lo único que tiene para ofrecerte es flexibilización, precariedad laboral, pérdida probablemente del empleo y demás. Entonces van a empezar a redefinir su identidad, ya no lejos, digamos, de los ejes del trabajo, lejos de esta cultura del trabajo, va a empezar a definir su identidad también en un contexto de globalización, más vinculado a intereses o a una identidad más del tipo cultural, ¿no? El surgimiento de nuevos tipos de música, como es la cumbia villera o el rock chabón, ¿no? Empiezan a configurar nuevas identidades más vinculadas a la música o bueno, lo que después a partir de los 2000 va a ser un poco estas tribus, ¿no? Denominadas tribus urbanas y demás que definen desde otro lado a estos jóvenes, ¿no? Y que también les permite consumir ciertas formas de vestimenta, ¿no? Y demás. Y de alguna forma permiten integrarse a través de este tipo de consumos a una sociedad que se está globalizando. Y van a tener una actitud de bastante oposición a la policía por esto que también mencioné ya en otro video, ¿no? A la persecución que la policía tiene de la juventud y particularmente de la juventud pobre, ¿no? Una persecución que viene desde el 76 a esta parte y una estigmatización, ¿no? Y es una estigmatización de la cual no nos deshicimos, ¿no? Digo, el pensar en una persona con visera y automáticamente pensar en que te va a robar, digamos, son estigmatizaciones que continúan al día de hoy. Y van a empezar a tener una actitud bastante antisistema. Así que, digo, esta es la juventud que se va a empezar a configurar a partir de la década del 90. Por último, algo que quisiera mencionar que también me parece importante dentro de las transformaciones que tienen las clases populares, está vinculado a la disputa que va a empezar a tener el peronismo dentro de las clases populares con otras identidades que van a empezar a surgir. Una de ellas son las nuevas formas o las nuevas identidades religiosas vinculadas al establecimiento, ¿no? A la consolidación de la iglesia evangélica y la iglesia pentecostal, que no es una disputa, no vienen a disputar espacios políticos, ¿no? Con el peronismo, pero sí espacios culturales. Digo, y si pensamos en el peronismo que vimos en su momento, ¿no? Con Juan Carlos Torre y este peronismo, ¿no? Que se enseñaba en las escuelas y que en algún momento, digo, daba como este tono, ¿no? Santificado a Evita y como medio de una doctrina cristiana, ¿no? Bueno, la iglesia evangélica va a venir a disputar estos contenidos más, o estas identidades más culturales, pero la que va a venir a disputar espacios políticos con el peronismo va a ser las ya mencionadas, ¿no? Organizaciones piqueteras y las organizaciones de desocupados que van a venir a apelar por la dignidad de esta clase trabajadora y por la lucha, por luchar, digamos, por fuera de la lógica peronista, ¿no? Y en este sentido, las organizaciones piqueteras y de desocupados van a tener una orientación más más del tipo de izquierda, ¿no? Que va a venir a esto, intentar recuperar territorio, pero también recuperar
la dignidad que parece haberse perdido con este asistencialismo que caracteriza, ¿no?, al peronismo durante los 90. La crisis, en este sentido, del 2001 va a darle una oportunidad al peronismo de volver a reperonizar, ¿no? Dice Bemba, a las clases populares, con un peronismo ya más a partir del 2003 que no va a recurrir tanto al asistencialismo, sino a intentar recuperar de alguna forma esta dignidad de los trabajadores.